con nosotros está un amigo que ya habló varias veces, que es Nicolás Breglia, que es un abogado, laboralista, conocido, y que además fue gran maestro de la masonería argentina. ¿Qué Nicolás, tal, ¿qué tal? Nicolás? ¿Cómo Buenas estás? Bien, tardes. bien, muy bien. Es un gusto y un placer estar con ustedes y participar de su programa. Gracias, Nicolás. Bueno, no sé si estás al tanto de lo que ha ocurrido con las manifestaciones de Jorge Bergoglio respecto de Sarmiento y de su obra más importante, que es Civilización o Barbarie, ¿no? Claro, lo que ocurre es que él no es una manifestación un poco ligera la que hace el Papa. No se ubica en la época ni en la interpretación y cuáles fueron las luchas que se dieron en ese momento. Cuando Sarmiento plantea civilización o barbarie, lo que está planteando es tratar de construir una república democrática y para él y que la contrapone con una sociedad total y absolutamente feudal que estaba manejada desde el interior por verdaderos señores feudales. Entonces la idea justamente es una integración de país, un reconocimiento de derechos a todo el mundo por el hecho de haber nacido, el derecho a educarse, el derecho a progresar, el derecho a la movilidad social ascendente y todo lo demás, que eso es lo que no plantea. Acá no, cuando se plantea civilización y barbarie se habla de esos dos estamentos. Pero Sarmiento, que ha sido un gran educador, un hombre que el proyecto sarmientino fue una política de Estado que se aplica a partir de la década del 80 en adelante, es una de las primeras leyes de integración social que hay en Argentina. No tan solo integra al hijo del inmigrante, sino que integró también al autóctono, al aborigen, que le permitió ingresar a educarse en colegios de excelencia, que eran públicos, gratuitos y laicos, y la educación uniformaron la educación en todo el país, y el mismo nivel educativo de un colegio en La Quiaca que un colegio en Ushuaia y en Buenos Aires es lo que permitió toda esa movilidad social ascendente y una sociedad estamentalia policlasista, ¿no es cierto? Decime una cosa, Nicolás. Yo creo que Bergoglio no es un ignorante. No, por supuesto. Y que Bergoglio además tiene un equipo, entre ellos el cardenal Sánchez Orondo, Sí. un apellido de triste memoria para los argentinos, Sí. que sabe lo que está planteando y que ha leído evidentemente Facundo, Civilización o Barbarie, y conoce la historia argentina. ¿Cuál crees vos que ha sido la intencionalidad de este ataque a la figura de Sarmiento y a su... Lo que ocurre es que acá hay varios personajes en la historia argentina que han sido demonizados por la Iglesia. Y han sido demonizados por la Iglesia porque le quitó el manejo, por ejemplo, el manejo de la educación, como es Sarmiento. Sí. Rivadavia también, la generación del 80, que uno podrá criticarla o no, pero es la generación que seculariza la sociedad argentina. Bueno, la que nos permitió estar entre los primeros países del mundo. Exactamente. Además hay un acuerdo de complementación económica que podrá ser discutido o no, pero lleva al país a ser el séptimo país de ingreso per cápita del mundo, había que iniciar toda una política de redistribución, pero fue una de las mecas, ¿no? La Argentina de la inmigración mundial generada en Europa, ¿no? Así que, y acá hay un tema que creo que se soslaya, me parece a mí, que es la historia torturada de Italia. Sí, claro. Porque esto es importante. Lo que nosotros, bueno, yo veo en la historia italiana, que cuando se intenta generar la unificación de Italia y generar una república,
desde Napoleón, ¿no? Cuando después de la batalla del Marengo, Napoleón ingresa en Italia, la tendencia de la Iglesia fue apoyar a las monarquías. Exacto. E incluso generar organizaciones criminales como el ejército cristiano de la Santa Fe en Nápoles, que estaba formado por criminales, Lazzaroni, ¿no? Sí. Que después va a estudiar Marx como el famoso Lumpenproletariat, que son, digamos, los que llevan adelante la represión de los movimientos republicanos. La Iglesia se opuso a la unificación de Italia. Exactamente. O sea, la última batalla es en la Porta Pía en 1870, ¿no es cierto? Sí, sí. Y creo que Bergoglio de alguna manera está mascando el freno con respecto a esta política italiana de unificación y de laicización, ¿no? Exacto. Lo que no se dice es que la institución política de la Iglesia, que es el Vaticano, se opuso, defendió al absolutismo monárquico y se opuso tenazmente a todo ese proceso de liberalización que se dio a partir del siglo XVIII en adelante. Se opuso totalmente. No tan solo se opuso a ese proceso de democratización, sino que también se opuso a la independencia en América. Exactamente. Estuvo totalmente en contra. Y en relación a la guerra de reunificación italiana, también se opuso. Y lo que ocurre, claro, hay todo un tema que cuando uno analiza lo que es la Iglesia trasciende a la institución política. Acá nos confundimos en América porque ha habido muchos sacerdotes que rompieron con el Vaticano y se plegaron a los movimientos revolucionarios y apoyaron la independencia de América. La institución madre, que creó el marco para enfrentar el absolutismo monárquico y los privilegios de la época, fue la masonería, que se crea precisamente en un lugar donde ese país estaba entrando dentro de la revolución industrial que cambiaba los paradigmas de producción. La masonería fue justamente la que planteó de que el ser humano, por el hecho de haber nacido, tenía derechos y tenía tantos derechos como el señor feudal, y ahí se inicia todo un proceso muy grande, y la masonería, conjuntamente con los carbonarios, son los que van a apoyar el movimiento de unificación italiana. Son los que inician el proceso en lo que se llama el Risorgimento, en el año 1848, en Milán, cuando se subleva a la Policía de Finanza y todo lo demás, y se inicia todo el proceso de unificación italiana. Que tiene varias guerras de independencia, ¿no? En Italia, para sacarse Exactamente. encima a los austríacos, sacarse a Napoleón, a Luis Bonaparte, perdón, no Napoleón. Sí. Digamos, la intervención de la Iglesia, ya sea la nuestra o la ortodoxa, han siempre defendido posturas bastante de quedarse en una época muy remota. La autocracia del zar Nicolás, claro. Lo llevó no solo a la destrucción de Rusia, sino a su propia muerte, ¿no? Exacto, sí, mantienen posiciones bastante sectarias. Claro, sí, y digamos, de siglos para atrás, o sea, Claro. los 300 años de los Romanov los tiró por la borda por no ayornarse. Y acá a mí lo que me llama la atención es que el Papa trata de poner nuevamente en primer plano un enfrentamiento entre el feudalismo y las democracias, que uno pensaba que tiene que estar superado porque tenemos que ir más para adelante, tenemos que ver si la Argentina encuentra su rumbo, creando políticas de Estado y objetivos nacionales, cosa que es lo que le está faltando, ¿no? Ahora, esta falta digamos, de convicciones republicanas por parte de Bergoglio, Sí. no ha generado reacciones en la sociedad civil. ¿Vos no notás que hay como una especie de quietismo en este sentido? Hay un gran quietismo, sí, hay un gran quietismo, porque
El problema también es en qué época estamos, ¿no? Nosotros hemos pasado sin darnos cuenta del modernismo a la posmodernidad. Y al estar en la posmodernidad, que la sociedad de la imagen, estamos en la época del desencanto. Ajá, entonces nos lleva a aferrarnos a ideas así. Exacto, y en la época del desencanto empieza a surgir el pensamiento mágico. Claro. Al no tener objetivos y no proyectarte para el futuro ni para la sociedad, el pensamiento mágico es el que empieza a primar. Y empieza a cubrir y empieza, digamos, a superponerse con todo las ideas de democratización y de república. Claro, en todo caso, en lugar de feudalismo estaríamos hablando de fascismo, ¿no? No, claro, pero además con el pensamiento mágico, el concepto de verdad no es relativo sino absoluto. Y al ser el concepto de verdad absoluto, el que no piensa como él es un sácer, es un sacrílego, que hay que expulsarlo. Sí. Entonces es un tema muy muy complejo, porque la Argentina no encuentra su rumbo. Claro, porque si en realidad, o sea, entre democracia y feudalismo o entre democracia y fascismo, claro, lo que nos estamos olvidando es que debiera haber alternancia y debiéramos aceptar esa alternancia, transitarla y crecer con esa alternancia, pero no, como vos decís, el otro es el enemigo. Claro, y hay un tema, el otro día justamente lo estaba leyendo a Lori Sanata, y él cuando hablaba del caso argentino y de las dificultades que tenemos para construir una república, él plantea que los partidos mayoritarios argentinos lo que han tratado de ser movimentistas y en lugar de ser partidos que aceptan al otro, han tratado de constituirse como una religión cívica de la república. Que hay dogma de fe, o sea, para estar en un partido de partido político acá tenés que creer, claro, y no podés confrontar con los dirigentes. Claro, o sea, vos entonces pertenecés a ese partido, tenés que aceptar como un dogma exacto todo lo que te dicen. Ahora, si vos transformás tu idea en una religión cívica de la república, el que no piensa como vos está marginado, está fuera del sistema. Es un hereje que tenés que perseguir. Claro, y entonces ahí no podés construir una república. Entonces, yo creo que tenemos pendiente esa situación. Y con estas declaraciones, en lugar de tratar de unir y buscar un futuro común entre los argentinos, creas profundas divisiones. Porque este es además la mala fe, ¿no?, de Bergoglio, porque él plantea que la polaridad civilización o barbarie fue una lucha entre la cultura blanca y los aborígenes, cuando no es no es así. No fue así, basta leer el Facundo para darse cuenta de eso. Exactamente. Entonces, esto no mereció hasta ahora ninguna réplica de los intelectuales argentinos. Sí, están ahí como adormecidos. Pero esa es la palabra. Lo que pasa es que lo que se está tratando en el sínodo es la posibilidad de que haya curas que no han hecho la carrera eclesiástica, sino que son curas del pueblo. Sí. Entonces creo que para justificar eso está hablando de que los aborígenes y el pueblo y la gente humilde y no sé qué, los quiere levantar para poder justificar que va a ordenar sacerdotes a gente que no ha hecho la carrera eclesiástica y ya pueden estar hasta casados. Sí, porque claro. Ante la poca, digamos, adscripción que tiene la gente a seguir el sacerdocio, ellos están viendo la posibilidad de ideológicamente inventar algo para poder nombrar curas que no lo sean. Claro. Pero están empezando hasta mujeres, con lo cual ya me está asustando bastante. Sí. Ahora, que hagan lo que quieran con su iglesia, pero no me venga de acá a escupir la historia argentina con historia de Macaneo. Lo que ocurre es que hay que hacer un análisis muy profundo de la historia argentina. Yo lo que veo es que la historia argentina está llena de relatos. Sí. ¿Y cuál es el relato? Son, digamos, manifestaciones subjetivas o interpretaciones subjetivas de un hecho del pasado. Y cuando esa interpretación subjetiva es socialmente aceptada, es historia. Claro. Entonces uno tiene que analizarlo más profundamente y ver qué es lo que ha ocurrido. A mí me gusta mucho, yo soy un vocacional por la historia, un amateur de la historia, digamos, y cuando empiezo a investigar y voy a los documentos me encuentro que hay gente de un valor incalculable que está en el anonimato.
Así es. Totalmente. Bueno, recién antes de hablar contigo hablamos con un dirigente del Partido Socialista, Carlos Roberto. Sí. Y bueno, hablábamos justamente de esto, ¿no? De la obligación que tienen por ley, por la Constitución, los partidos políticos de capacitar a sus miembros. Y sin embargo esto se da bastante relativamente, y eso que él hablaba desde el Partido Socialista, que ha tenido una larga tradición de semillero y de bibliotecas populares y una serie de cosas que no sé si los demás partidos la tienen, ¿no? Claro. Y aún así él ve graves carencias, ¿no? Sí, no. Realmente lo que pasa es que hay una virtual destrucción de los espacios y de los partidos políticos. Uh-huh. Precisamente por la aparición de las redes sociales. Y las corporaciones ahora se disfrazan de otras cosas. Exactamente. Pero en realidad son las corporaciones que se manifiestan, como vos decís, a través de las redes sociales, buscan todas las nuevas tecnologías, pero en realidad en el fondo hay corporaciones, no hay partidos políticos. Claro, exactamente. Yo quiero meter una postilla, voy a hacer un poco de anticlericalismo acá. Sí. La doctrina oficial de la Iglesia Católica es el corporativismo. Por supuesto. O sea, y está basada justamente en la ¿cómo se llama? La encíclica Rerum Novarum. Exactamente. Ahí donde toda la doctrina social de la Iglesia es reemplazar el sistema democrático por un sistema corporativo, y lo llevan a la práctica en dos lugares, en la Italia de Mussolini y en la España de Franco. Exacto. Y acá se implementa en el Congreso Eucarístico del 34, uh-huh. que es lo que va a dar origen después, en el 43 o el 45, la aparición del peronismo. Y el peronismo, ¿qué es lo que hace? Perón, ¿qué hace? Se apoya en los sindicalistas revolucionarios. ¿Cómo estaba integrado el movimiento obrero en ese momento? Por los anarquistas, los socialistas, los comunistas y sindicalistas revolucionarios. Los sindicalistas revolucionarios son los orelianos, son los que la base del fascismo en Europa. Uh-huh. Se apoya en ellos y transforma a los sindicatos que eran revolucionarios, que pretendían cambiar la sociedad, en sindicatos reformistas. Uh-huh. En corporaciones adictas. Claro, ¿y cuál es el grave problema que hay ahí? Que esos sindicatos reformistas, en lugar de integrarse a un sistema republicano, que a veces los sindicatos son necesarios para evitar el conflicto y todo lo demás, para las negociaciones, pero esos sindicatos, desde su formación hasta ahora, han pretendido sustituir la voluntad de los partidos políticos. Así es. Y al sustituir la voluntad de los partidos políticos no hemos logrado integrarnos en una concepción republicana. Sí, obviamente el tema de sindicatos también es un tema muy fuerte que podríamos abordar el próximo programa, porque tiene mucho que ver con esto que decís, y el camino que hemos hecho del análisis de este programa hoy justamente ha sido el tema partidos políticos, y este tema a partir de los dichos del Papa, que nos lleva a reflexionar, ¿no? La importancia de los partidos políticos, la importancia de integrarlos. No desde las corporaciones. Las corporaciones podrán estar integrando el partido político, pero como básico dentro del partido político, no tratando de suplantarlo. El problema es que lo quieren suplantar. Exacto, lo quieren. Yo creo que esto es se está realimentando nuevamente, uh-huh. ¿no? La idea de las corporaciones y todo lo demás. Pero además hay otro tema que es muy importante definir. ¿Cuándo un sindicato es un sindicato democrático y cuándo es una corporación? Bueno, justamente ese me parece que va a ser el tema central del próximo programa, así que te vamos a volver a llamar, Nicolás. Ah, genial, bárbaro. Porque nos parece que estamos justamente en este periodo previo a las elecciones, tratando de entender nosotros y hacer conocer a quienes nos escuchan estas cuestiones internas de cada una de las instituciones a las que pertenecemos y forman parte de nuestra sociedad, ¿no? Así es. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, te agradezco mucho que me hayas hecho participar, y estoy a disposición de ustedes para continuar charlando y analizando la realidad nacional, ¿no? Bueno, gracias. Buenas tardes. Hasta luego.